Hey, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a otro episodio de Armadillo. Es el número 55 y creo que es un episodio especial de Halloween. Entonces, sí, quiero hacer un pequeño estudio acerca de por qué nos gusta el miedo. Antes de... es más, ni quiero dar ningún anuncio, nada. Yo nomás quiero entrar a esto y estudiar un poco por qué nos gusta el miedo. Entonces entremos directo. Mateo 17, verso 6 nos dice que los discípulos estaban aterrados y cayeron rostro en tierra. ¿Te has preguntado eso? ¿Por qué somos atraídos a lo que nos da miedo? O sea, ahorita estamos en el mes, ¿no? Octubre, principios de noviembre, por lo menos aquí en México con el Día de los Muertos. Y ah, ya hay películas de terror en el cine y seguro van a vender miles y miles y cientos de miles de boletos en todo el mundo. Y tenemos casas embrujadas o casas de terror. Más que nada nos encantan esas historias de fantasmas, ¿no? Sentarnos en la oscuridad o en una fogata y empezamos a contar esas cosas que a lo mejor nos pasaron, o nos contamos historias que sí, que nos dan un poco de miedo y nos gusta el terror. Como humanidad nos gusta el terror. Es la razón que Stephen King, un escritor de novelas, su género principal son historias de terror, ha vendido 500 millones de copias a lo largo de los años. ¿Por qué? ¿Por qué nos gusta el miedo? Yo no estoy hablando acerca de ese miedo de instinto, ¿no? Porque animales sienten miedo porque tienen que sobrevivir, tienen que salir adelante, tienen que huir de tal amenaza. Y tú y yo sentimos ese tipo de miedo, ¿no? Si nos enfrentamos a algún peligro, una serpiente o una araña venenosa o vemos que viene una ola grande en el mar, empieza nuestra adrenalina y a lo mejor esa es la razón que nos sentimos atraídos a cosas como montañas rusas, ¿no? Pero yo me refiero más como a ese miedo, el miedo a fantasmas, el miedo a qué hay en la oscuridad o viste esa sombra o escuchaste ese sonido y puedes confesarlo o no, yo no estoy diciendo que a todos les gusta ir a películas de terror, pero definitivamente cada ser humano siente cierta atracción al miedo, a tener miedo. Y como te digo, es diferente a animales, porque animales nunca pagarían un boleto para ir a que alguien les asuste, ¿me entiendes? Nunca se pondrían en una situación que sienten hay una presencia en este cuarto. Pero seres humanos lo hacemos. Lo hacemos. Y yo no estoy diciendo que amas ir a películas de terror, pero definitivamente hay algo en nosotros. O sea, lo veo con mi esposa. Mi esposa odia las películas de terror, pero si digo, hey, hay que ver esta película, siempre sonríe, se ríe y luego dice, no, 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 no. Yo no voy a ir a ver La Monja 4, yo no sé cuál película salió, ¿no? Yo no voy a ver la de ese muñeco que mata gente, ¿no? Que se llena de un espíritu o lo que sea. Yo no voy a ver la nueva de Actividad Paranormal, pero definitivamente hay una atracción al miedo, a películas de terror. O sea, literal, ahorita, en octubre, porque viene Halloween al final del mes, la mayoría de las tiendas, la mayoría de entretenimiento, la mayoría de lo que va a haber son cosas de terror, de que dan miedo, o sí, sí, esqueletos que bailan y brujas y hombres lobo y vampiros y todas estas cosas. Y tienes que confesar que una o dos veces por lo menos te sentaste en un círculo de amigos ya tarde en la noche, en alguna, no sé, a lo mejor fue una pijamada o algo así, y empezaste a hablar acerca de cosas que dan miedo. Se empezaron a contar historias y tenemos cierta, no sé, hay una atracción
aquello que nos da miedo. Ahora, rápido yo ya escucho a la persona del otro lado escuchando este podcast diciendo, no, pero la Biblia nos dice que Dios no nos ha dado un espíritu de temor. Y sí, no estoy hablando así. Ah, no es lo mismo, no es lo mismo que nos guste el miedo a temer a Dios. Okay, no es lo mismo el espíritu de temor, y creo que en el futuro puedo hacer un podcast acerca del espíritu del temor y el temor al castigo o el temor a cosas que no van a suceder. Si no, estoy hablando de otro tipo de miedo y es muy difícil explicarlo fuera de la analogía de el miedo que sientes cuando cuentas o te cuentan historias de fantasmas. Ese es el miedo del que estoy hablando. Y lo ves prevalente en toda la Biblia. Ves gente que se asusta con aquello que es sobrenatural, con aquello que es otro, que es ajeno, que es diferente. Cada encuentro que alguien tiene con alguien, que alguien tiene en la Biblia con un ángel, su primera reacción es de terror. Aquí acabamos de leer acerca de los discípulos aterrados en la presencia de Dios. O aún vemos a Juan escribiendo el libro de Apocalipsis, describiendo el terror que siente en la isla de Patmos. O sea, claro, y luego cada discípulo que tiene un encuentro con Jesús resucitado, tú también tendrías miedo si ves a un amigo que acaba de morir hace 3 días, ¿me entiendes? Hay un miedo. Y fuera del instinto animal que tenemos, hay un miedo que nos gusta. Y creo que es el miedo a lo desconocido. Es más, yo empujaría un poco más diciendo que el miedo a lo desconocido es esencial para el ser humano. A lo mejor aún único al ser humano. ¿Por qué? Algunos hasta disfrutan, les encantan las películas de terror. Algunos tienen una relación un poco más como yo de amor-odio, que no puedes esperar por ver la película y en cuanto se acaba detestas tu vida y dices, ¿por qué vi esta película? Ahora voy a tener que dormir con una Biblia debajo de la almohada o algo así, ¿no? Pero muchos lo disfrutan o mínimo sienten la morbosidad de qué se tratará eso. Ay, sí, cuéntame más, o ¿dónde estamos? ¿Sí me entiendes? O sea, hay un miedo a lo sobrenatural. Hay un miedo a los fantasmas que nos gusta. Nos sentimos atraídos y vamos a esas películas, escuchamos esas historias, leemos esos libros, visitamos esas casas embrujadas o esas casas de terror que abren en la ciudad. Nos gusta. El versículo que leí es de Mateo 17 y es conocido como la transfiguración de Jesús. Tenemos que ir un poco antes en la historia ahí, porque la transfiguración de Jesús se encuentra en cada uno de los 4 evangelios, Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Y definitivamente esta historia sirve como un parteaguas en cada uno de esos libros. De hecho, podrías resumir la primera parte antes de la transfiguración como todo es bonito, todo es bueno. Sí hay momentos difíciles y hay ataques a Jesús y gente que juzga a Jesús o quieren lastimar a Jesús, pero todo es relativamente, por falta de otra palabra, bonito. No, es Jesús está sanando enfermos y está predicando cosas que a lo mejor son controversiales, pero son buenos y está estableciendo el reino, ¿no? Está yendo de pueblo en pueblo y declarando buenas nuevas y esparciendo gracia, haciendo una presencia profética y entrenando a sus discípulos y liberando a gente, sanando a gente y trayendo las buenas nuevas. Y justo antes de la transfiguración vemos como que ahí empieza a cambiar el tono en Jesús. Y el tono cambia cuando Jesús le pregunta a sus discípulos, ¿qué dice la gente de mí? ¿Quién dicen que soy?
Y los discípulos empiezan a sacar diferentes teorías, ¿no? Como, no, pues unos dicen que eres un profeta, otros dicen que eres un buen maestro, otros dicen que eres un hombre de milagros. Y luego Jesús les pregunta, hey, pues, ¿ustedes qué dicen que soy? Y Pedro rápido levanta la voz y dice, tú eres el Mesías. Y Jesús le dice, bien hecho, eso no te lo reveló ni carne ni sangre, sino te lo reveló el Padre. Y justo después de este momento, Jesús es la primera vez que Él les dice cuál es el plan. El plan es que va a ir y que va a ser arrestado, y va a ser avergonzado y humillado y asesinado. Y no lo pueden creer. Los discípulos no lo pueden creer. De hecho, no cambia todo esto. Uno de los discípulos, Pedro, otra vez dice, no, eso jamás sucederá. Y sucede todo el momento cuando Jesús voltea y le dice, detrás de mí, Satanás, y todo eso. Pero y luego los lleva a Pedro, a Santiago, Juan y otros discípulos. Los lleva a una montaña alta para estar a solas, nos dice. Y Jesús empieza a orar y ellos se quedan dormidos. Que por mucho tiempo eso siempre fue algo como para mí no sé, de condenación, como, ay, tú siempre te quedas dormido cuando Jesús ora, ¿no? Pero hoy en día, no sé, hay algo tan bueno acerca de que, no sé, Jesús orando y los discípulos descansan. Nomás me recuerda que Jesús siempre está trabajando aun cuando yo estoy dormido. Pero ese no es el podcast. Pero ellos se quedan dormidos y luego Jesús se transforma a tal punto que su cara brilla como el sol y su ropa se vuelve blanca como la luz. Y es tan fuerte la luz que esto despierta a los discípulos y despiertan y no pueden ver a Jesús porque es como el sol, no puedes mirar el sol. Sabes que hay una luz y ellos saben que es Jesús, pero no lo pueden ver. Pero ven esta gran luz y luego medio agarran la vista, ¿no? Sus ojos se acomodan y ven que aparecen Moisés y Elías, dos hombres que han estado muertos por siglos ya. Aparecen y están ahí platicando con Jesús y están viendo todo esto. Y otra vez Pedro levanta la voz y dice, qué increíble que estamos aquí entre ustedes y hay que armar diferentes recordatorios o altares, ¿no? En diferentes traducciones dice diferentes cosas, pero básicamente dice, hay que construir un altar y recordar este momento. En otras palabras, hay que tomarnos una selfie, ¿no? y quiere interrumpir el momento cuando no se puede poner más extraño. Llega una gran nube y la nube es brillante, no oscurece, sino brilla más, y esta nube desciende y viene y entra y los cubre y los envuelve y luego de la nube viene esta gran voz, la voz del Padre que dice, este es mi Hijo amado, que me da gran gozo, escúchenlo a Él. Y luego ahí es donde tenemos el versículo donde ya Pedro, Juan, Santiago, los demás discípulos no lo pueden aguantar. Y es tanto el terror, es tan extraño, es tan ajeno que caen sobre sus rostros y en terror. Yeah. Y después de ese momento el tono se vuelve más oscuro. Jesús empieza a hablar más acerca de su muerte y los prepara. Y no los prepara al 100, pero hace todo lo posible. Y es 30 años después, más o menos, Pedro recordaría este suceso, voltearía atrás y escribiría esto en su segunda carta. En el primer capítulo él dice, pues no estábamos inventando cuentos ingeniosos cuando les hablábamos acerca de la poderosa venida de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros vimos su majestuoso esplendor con nuestros propios ojos. Cuando Él recibió el honor y gloria de parte de Dios el Padre, la voz de la majestuosa gloria de Dios
le dijo: este es mi hijo muy amado, que me da gran gozo. Y luego él afirma una vez más: nosotros mismos oímos aquella voz del cielo cuando estábamos con él en el monte santo. En el monte santo. ¿Por qué nos gusta el miedo? ¿Por qué nos gusta lo sobrenatural? ¿Por qué nos gusta ir a películas de terror? ¿Por qué nos gusta aterrorizarnos? Yo creo que lo encontramos aquí. Nosotros mismos oíamos aquella voz del cielo cuando estábamos con él en el monte santo. Pedro lo llama el monte santo, el lugar donde él tuvo tanto miedo que cae sobre su rostro, temblando sin parar en terror. Lo llama el monte santo. 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 A lo mejor ahí está conectado, ¿no? Nos gusta tener miedo porque algo nos dice que está conectado con lo santo. Yeah. Muchos confunden la palabra santo, ¿no? A lo mejor no nos estamos refiriendo a lo mismo cuando yo digo santo y tú escuchas santo. Entonces, quiero ser claro un momento. La palabra santo, yo no me refiero a algo religioso ni a algo bueno. No es lo que significa santo. Hoy en día ha llevado una distorsión o algo, no sé qué ha sucedido en la iglesia. En Latinoamérica, por lo menos, se ha usado la santidad o lo santo como algo religioso o algo bueno. La santidad es algo bueno. Pero no, la palabra santo solo le puedes agregar sinónimos para poder entenderlo. Santo significa separado, significa sagrado, significa distinto, trascendente, algo aún ajeno. Algo diferente, algo anormal, separado, ajeno. Es otra cosa. Santo, lo santo, es algo con lo que no estamos familiarizados, no es común, es ajeno. Yeah. Los ángeles, nos dice Apocalipsis, que rodean el trono cantando día y noche: santo, santo, santo es el Señor. Santo, santo, santo es el Señor. Juan, cuando ve el trono, lo único que puede decir es santo, santo, santo. ¿Qué significa? No están cantando es bueno, bueno, bueno. No, están cantando santo, santo, santo. ¿Qué están diciendo? Están diciendo: es otra cosa. Nunca voy a estar familiarizado con esto. Esto no es común, no es corriente. Esto es trascendente, es distinto, es nuevo, es fresco, es otra cosa. Es otra cosa totalmente. No es posible describirlo porque no estoy familiarizado con esto. Es algo nuevo, es otra cosa. Es otra cosa. Santo, ahí está, esa es una buena definición. Es otra cosa. Y me gustaría poner el argumento de que nos gusta tener miedo, porque de alguna manera u otra nos conecta con otra cosa, con lo ajeno. Nos gusta tener miedo porque nos conecta de alguna manera con lo santo. Por instinto sabemos que existe algo más allá que el materialismo. Y no me refiero a dinero, ¿okay? Me refiero a materialismo más en el ámbito filosófico. Existe algo fuera de nuestros 5 sentidos, algo que no podemos tocar, algo que no podemos ver con nuestros ojos, algo que no podemos escuchar, sino algo más allá, algo trascendente, algo santo. Porque si la vida se trata solo de lo que podemos vivir, tocar, ver, oír, sabemos que algo falta. Argumentaría más hasta esto. Tenemos la idea de que
hay algo más allá. Hay algo detrás del velo. Hay algo más de lo que podemos tocar, ver. Porque no nos gusta vivir con esta idea de que vamos a morir sofocados del aburrimiento de un trabajo de 2 a 4, 2 a 6. Digo, 9 a 4, 9 a 6. Es la razón que nos encantan las historias de fantasmas. Yeah. Porque yo diría que aún peor que hay algo en la oscuridad, existe el terror más grande de que no hay nada. El peor horror, el peor terror es que solo existe lo material, que no hay nada más allá de la muerte, no hay nada más en la vida. Yo lo diría así, nomás para decirlo ya claro. Nos gusta tener miedo. Nos gustan películas de terror, historias de fantasmas. Nos gusta nos gusta tener miedo porque nos da esperanza de que hay algo más. De que hay algo más allá. Porque yo personalmente prefiero 1000 veces que existan monstruos, vampiros, fantasmas, todas las cosas que estos tiempos nos presentan, ¿no? Sí, duendes en el bosque, el chupacabras, un yeti, ¿no? Del pie grande. No sé, preferimos creer, o por lo menos nos emociona creer más que hay monstruos a que no exista nada. Porque anhelamos, hay algo en nuestra alma que anhela el más allá. Anhela algo más allá que, sí, que el materialismo en el cual vivimos. Tenemos la esperanza de que existe un fantasma. Y yo creo que esa es la conexión. Yo creo que tenemos la esperanza de que existe un fantasma. Porque si existe un fantasma, existe un ángel. Y si existe un ángel, existe Dios. Nos gusta tener miedo porque nos da la esperanza de que hay algo más allá. Que el ciclo de vida que nunca se detiene, que trabajo y trabajo y trabajo y hago y hago y hago y no hay cambio. La desesperanza, ¿no? Y creo que como humanos apartamos un tiempo al año para asustarnos, para ir a una película de terror, para decorar la casa de cierta manera, para visitar una casa de terror o leer una novela que da miedo o contarnos historias de fantasmas. Porque nos da esa esperanza de que hay algo más. Porque anhelamos santidad. Anhelamos lo santo, anhelamos lo otro, anhelamos lo ajeno, anhelamos esa otra cosa, ¿no? Pero al final del día, yo lo diría así, cuentos de fantasmas son la conexión pobre con lo santo. El ser humano vive con nos falta esa pieza en el rompecabezas de, no, hay algo más que lo que puedo sentir, tocar, ver, oler, lo que sea. Hay algo más que estos 5 sentidos, ¿no? Hay algo más, y cuentos de fantasmas o miedo de esta manera son una conexión pobre, pero sí es una conexión con lo santo. Y con eso dicho, quiero medio dar no sé, quiero irme por un camino completamente diferente y vamos a regresar a esto, pero
con eso dicho, con el anhelo de conectar con lo santo, el gusto que le tenemos al miedo, la atracción que nos sentimos a lo sobrenatural, creo que existen dos tentaciones prevalentes en la iglesia hoy en día, en la iglesia moderna. Me toca visitar, sí, me toca visitar, me ha tocado visitar más bien, me ha tocado visitar cientos de iglesias, de las cuales muchas son modernas, contemporáneas, de que sí, usan secuencias en la alabanza o tienen una pantalla o no sé, se visten con pantalones apretados en la plataforma, ¿ok? Lo que muchos llamarían relevante, ¿no? Pero más que nada moderno, yo lo quiero mantener ahí moderno, porque no nomás es un estilo de iglesia, sino creo que la tentación, hay unas tentaciones a la iglesia moderna que han sido altamente influenciadas por cómo funciona el mundo. ¿Y a qué me refiero? Las tentaciones que yo veo, número uno, es que la iglesia moderna quiere que todo sea práctico. Y en eso, en el anhelo, en la búsqueda de lo pragmático, de lo práctico, pierde el asombro. Y yo quiero presentar un poco el caso de, por lo menos quiero rogar, no realmente ni estoy presentando un caso. Lo que yo veo un déficit en la iglesia, en el cristianismo moderno. Y yo quiero llamarlo adelante y decir que el cristianismo necesita asombro más que ser práctico. O sea, imaginen por un momento un campesino de hace 800 años, en la era medieval. Vive en un pueblo, 100 personas, y él trabaja el campo y su vida es simple, pero es difícil. Y es un poco rutinaria y hasta podrías decir aburrida. Todos los días son iguales. Ya no puedes diferenciar y no hay mucho que cambia. Imagínate a ese campesino visitando una de las ciudades hace 800 años. Llegando a una de estas catedrales de Francia o España, encontrándose con este monstruo de edificio y viendo no solo la magnitud de su estructura, pero los detalles que encuentras en todo. La imaginación que hay en cada ángel y gárgola, ¿no? Y se queda ahí asombrado y luego entra a la catedral y empieza a ver y escuchar la música y empieza a caminar por los pasillos y empieza a oler. Si entras hoy en día a una catedral bien hecha, te asombra. Sus techos increíblemente altos y los detalles en cada esquina, las pinturas, cómo detallaron el yeso y las piedras y la madera, te asombra como ser humano. Dices, ¿cómo hicieron esto? Y nomás te llena de asombro por un momento. Te destruye. Y estaba pensando en eso el otro día. Un campesino entrando a una catedral hace 800 años. Así debería de ser el cristianismo. Que cuando alguien se acerca a una de nuestras iglesias, a lo mejor no por la estructura, porque al final del día no se trata de la caja en la que estamos. No se trata del edificio, pero cristianismo se ha convertido en infomerciales. Compra este último cuchillo que puede atravesar la puerta de un carro solo a $19.99. Come on. O sea, se ha vuelto algo útil, algo que agregar a nuestras vidas. Se ha vuelto una herramienta el cristianismo. Y si no me crees, ve a cualquier librería cristiana y vas a ver los cinco pasos prácticos para ta. Y hasta la cultura es como
o sea, cristianos, todo el tiempo estamos pensando y es muy difícil no pensar así. ¿Qué le saqué a este servicio? ¿Qué le saco a este sermón? Ah, el sermón me ayudó, me sirvió mucho. Come on. Yeah. Se vuelve algo práctico. Dios deja de ser Aslan. Yeah. Para los que no han leído a C.S. Lewis, Aslan es el león en los libros de Narnia que representa a Dios. Y yo creo que C.S. Lewis le atinó al 100, obviamente robando la metáfora de la Biblia misma. Pero Dios deja de ser Aslan y se convierte en cinta adhesiva. ¿Qué? ¿Hay algo más aburrido? Y nos preguntamos por qué jóvenes están nomás dejando la iglesia. Cristianismo necesita ser asombroso, no práctico. Es más, lo práctico debería de ser algo muy pequeño. Debería ser segundo pensamiento. Me asombro con Dios y también se arregló nuestro matrimonio. Porque si lo volteamos, Dios es simplemente cinta adhesiva, un cuchillo que corta la manzana en 8 pedazos al mismo tiempo. Y ves si Dios se convierte en otra máquina para bajar la lonja, si el cristianismo solo se vuelve un infomercial, deja de ser Aslan, deja de ser el gran león, deja de existir lo santo, nos deja de dar miedo. Y eso crea un montón de problemas para la iglesia. Porque convertimos a Dios, Dios deja de ser un gran león que ruge y se convierte en una mula. La tentación número 1, en mi opinión, de la iglesia moderna es que Dios sea práctico. Otra tentación que yo veo y creo que esto va a crecer más en lo que Latinoamérica entra bien a la era de información es que vamos a querer explicar a Dios, desmenuzar a Dios, explicar al Espíritu Santo, explicar a Dios mismo. Existe el dilema, ¿no? Para poder disecar una mariposa, para poder realmente estudiarla, tienes que matarla. Y ese es el peligro de explicar a Dios, ¿no? Necesitas detenerlo en el tiempo y Dios nunca deja de moverse. Entonces lo que estudiamos realmente, de alguna manera u otra, y ni sé cómo explicarlo bien, pero terminamos solo estudiando datos muertos acerca de Dios, en vez de vivir en la plenitud de vida quien es Él. Queremos eliminar el misterio de nuestras predicaciones. El misterio de Dios en nuestras predicaciones, perdón. Y yo diría esto: si nada asombra a la gente de tu congregación, lo van a ir a buscar a la casa de terror. Porque el ser humano está programado para anhelar lo santo, anhelar el asombro, anhelar esa cosa que está en más allá. Con razón tus jóvenes. Con razón, o sea, come on.
Necesitamos algo que nos conecte con lo santo, y si no lo va a hacer la iglesia, definitivamente lo va a hacer eso dos. Yeah. Porque queremos conectar con algo fuera del materialismo del día a día. Queremos asombro, anhelamos lo extraño, anhelamos gloria, anhelamos lo sobrenatural, lo que no es común. Necesitamos algo que nos conecte con eso. Y tener miedo a través de una película, novela, no sé, diferentes historias, son un sustituto barato para encontrar lo sagrado. Nos gusta tener miedo porque nos da la esperanza de que hay algo más. Nos gusta tener miedo porque nos da la esperanza de que hay algo más allá del materialismo. Y si no lo encontramos en la iglesia, lo vamos a buscar en otros lugares. Ahora, no me malinterpreten, yo no estoy condenando, a mí me encanta una buena película de terror. Pero también reconozco que es la conexión más pobre con lo santo. Me conecta con lo santo, me da esperanza de alguna manera u otra de que hay algo más. Me da un sentimiento por un instante. Hay algo en la oscuridad, hay algo ahí, hay una cosa. Algo me jaló los pies, ¿me entiendes? Y personalmente me encantan las películas de terror, pero también reconozco que son una conexión pobre con lo santo. Yeah. El chiste es que vivamos un cristianismo, que vivamos una fe donde cuando entramos a la presencia de Dios es similar al de este campesino hace 800 años entrando al Notre Dame por primera vez. Donde no entras y dices, pues ¿de qué me sirve este edificio? ¿Puedo vivir en él? No, nomás entras y abres la boca en asombro y no puedes dejar de nomás ver. Y ni quieres entender cómo se hizo, tú nomás disfrutas. Y a pesar de ser imponente y grande y majestuoso, te pierdes en él. Yeah. Porque cuando descubres lo sagrado, nada nos aterra más. Yeah. Y somos como creyentes si no vivimos en el asombro. No vamos a vivir. Estaba debatiendo cómo termino este episodio. Porque la tentación es terminar con algo práctico. Pero no. Lo único que puedo hacer es cocinar pan y espero que se te antoje. Y eso es que tengas un antojo. A lo mejor el propósito de este podcast es examinar y descubrir que la razón que vamos a películas de terror, o nos gusta leer novelas de terror, o nos gusta contarnos historias de terror, o nos gusta asustarnos los unos a los otros, o nos gusta que nos asusten, es porque es una conexión pobre con lo sagrado. Pero el chiste es vivir en asombro. Yeah. Vivir en la presencia de Dios como un campesino medieval. Pero no vas a vivir en asombro si solo buscas lo que puedes usar. Si solo llegas a la iglesia diciendo, a ver cómo me sirve a mí esto. Oh, man, no hay nada que mata a la mariposa más. Que es disecarla, examinar a Dios. Yeah. Entonces, ¿qué es esto? No sé. Yo creo que es simplemente un ánimo. Un llamado
redescubrir asombro, anhelar lo santo, lo sagrado, anhelar tener miedo en la presencia de Dios. Y mi oración es que los que tengan oídos para oír, que oigan. Porque yo sé que dentro de ti está ese anhelo de conectar con aquello que está más allá del materialismo. Yeah. Pues muchas gracias por escuchar este episodio y muchas gracias a todos los que me apoyan este podcast a través de patreon.com. Nos vemos la próxima semana. Ánimo.